Presentamos todo el consejo de Dios para toda América Latina y pueblos de habla hispana con Willy Bayonet. El tema que usted escuchará a continuación ha sido enfocado desde una perspectiva netamente bíblica y con un corazón pastoral. Es nuestro ferviente deseo que usted haga transferibles los conceptos emitidos en esta exposición para bien de nuestra amada América Latina y pueblos de habla hispana. Damos paso de inmediato al consejo de Dios para su vida. Invitarle por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo número 11. El valor inestimable de un alma. Si usted quiere, el valor inestimable de una vida. Evangelio de Mateo, capítulo 18. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, en Mateo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Pero no solamente el 11, sino también el versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El valor inestimable de una alma o de una vida. Pidamos la bendición de Dios en oración nuevamente. Padre nuestro y Dios que estás en los cielos, rogamos nuevamente la presencia de tu Espíritu en medio nuestro. Sabemos que Él está aquí presente porque tú lo prometiste. Tú prometiste que donde quiera que hubiesen 2 o 3 congregados, allí tú estarías. Y sabemos que en la persona de tu Espíritu Santo, tú estás en medio nuestro, paseándote, moviendo nuestras vidas a adorarte, trayendo convicción de pecado, pero también mostrándonos con claridad la justicia de Cristo. Háblanos nuevamente al alma, háblanos al corazón, ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Dirige a tu siervo como un instrumento idóneo para proclamar con eficacia tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. En verdad, el versículo 11, según los estudiosos del original, no aparece en el texto original. Se entiende que fue insertado allí en base a lo que dice el Evangelio de Lucas. Lucas habla de que el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvar las almas, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Pero como quiera que sea, el versículo tiene relación con lo que se está diciendo aquí. Por eso tomaremos más enfáticamente el versículo 14 que dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Como saben ustedes, los fariseos eran personas muy activas, personas que se sacrificaban de manera significativa para proclamar el reino de Dios. Sin embargo, la motivación de ellos, como bien dice el Señor Jesucristo, no era en verdad la salvación de las almas. La motivación de los fariseos era hacer prosélitos, añadir a más personas a sus filas. Y parece que este es el mismo mal de hoy en día. Personas que están más preocupadas por añadir gentes a sus filas que por el hecho de que las almas en verdad vengan al conocimiento de la verdad y sean salvadas. El Señor dijo que los fariseos recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, pero lo hacían doblemente reos del infierno. Es decir, que estas personas lograban traer a un hombre o a una mujer al conocimiento de la verdad, pero al mismo tiempo esclavizaban a estas personas, a sus tradiciones, y hacían de estas personas doblemente condenadas. En cambio, el Señor Jesucristo vino de una manera totalmente desprejuiciada, sin interés de formar una denominación, simple y llanamente de salvar las almas. Por eso el texto dice que el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Y el 14, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Nuestro texto nos muestra con claridad el valor inestimable de un alma. Jesús mismo tuvo que venir a salvar lo que se había perdido. Ya esto revela
que un alma es importante, que una vida es importante. El hecho de que el Hijo de Dios tuviera que descender para salvar al pecador muestra cuánto vale un alma. El enemigo trata de distorsionar el entendimiento de los hombres, de hecho lo logra, en el sentido de hacerles creer que no sirven para nada y que no valen nada. En cambio, el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio hace ver a los pecadores que ellos son importantes para Dios. Sí. Y por otro lado, también el enemigo trata de cambiar nuestra perspectiva con relación al énfasis que debemos de tener, a ocuparnos en otras tantas cosas y olvidarnos del fin último de nuestra predicación, que es la salvación de las almas. ¿Ya? Por eso debemos procurar que en todo cuanto hagamos tengamos como fin último la salvación de las almas. En todo cuanto hagamos. En nuestro pasaje vamos a ver en primer lugar el contexto. Tomemos el versículo 14. Dice, así. Y para poder entender ese así, debemos de analizar el contexto de ese versículo 14. Y en segundo lugar veremos la explicación del texto y luego la aplicación. Pasemos a ver inmediatamente el contexto o razón de esta declaración. La declaración: no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cuál es la razón de esta declaración o el contexto? Bueno, la pregunta de los discípulos. La pregunta de los discípulos. Los discípulos hicieron una pregunta al Señor. ¿De quién sería el mayor? Por favor, capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta interesante que el Señor supo capitalizar. Y en esto en verdad el Señor fue un genio, por así decirlo. Él supo capitalizar declaraciones y preguntas para elaborar inmediatamente un discurso o un mensaje. De esta pregunta salió un mensaje extraordinario, el mensaje del valor inestimable de una vida o de un alma. ¿Qué hizo el Señor? Versículo 2. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que está diciendo el Señor aquí, ustedes tienen que ser humildes. Aquí el asunto no es quién es el más grande, sino quién se humilla más, quién es más humilde. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esta pregunta de los discípulos era una pregunta maliciosa, no era buena, no era sana. Era una pregunta que podía traer tropiezo. Y el Señor se dio cuenta de esto, porque ellos querían tener la hegemonía. Y el Señor sabía que este deseo o esta ambición de poder podía hacer tropezar a muchos hijos de Él, a muchos verdaderos cristianos. En esta oportunidad el Señor usa la palabra pequeños para referirse a los hijos de Dios. Sería una simpleza decir que pequeños aquí se está refiriendo a los niños, a niños en el sentido literal. No se está refiriendo a niños en el sentido literal. Se está hablando de cristianos que deben de ser como niños. Cristianos que deben ser como niños. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello en una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Oiga cuán dramático es el asunto. A esta inquietud el Señor está llamando la atención. Miren, no hagan tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Cuáles son esos pequeñitos? Los que han creído en el Señor, los que creyeron, los que creen en el Señor y los que creerán en el Señor. Mucho cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor le hubiese sido no haber nacido. Lo que corresponde para uno que hace tropezar a un hijo de Dios, según el texto, es la pena capital, la pena de muerte. ¿Y de qué manera? Porque aquí cuando se habla del mar, se está hablando del mar,
como dice William Hendrickson. Es decir, se está hablando del mar adentro, se está hablando del mar profundo. Es como para que, mire, caiga allá en lo infinito de la mar. Es tan dramático, es tan serio el hecho de hacer tropezar a un hijo de Dios, que es mejor no haber nacido. Es mejor no haber nacido, dice la Biblia. Y continúa diciendo, ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo, está hablando en sentido genérico. Ay del mundo por los tropiezos. Ahora va a hablar en sentido particular. Porque es necesario que vengan tropiezos. Los tropiezos son inevitables en este mundo. Porque el mundo se opone a Dios. El mundo se opone a los hijos de Dios. El mundo está compuesto por los obstinados, por los hombres que siempre están buscando una razón para que nosotros no sigamos el camino correcto. Dice el texto, y aquí es cuando se habla en sentido particular. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En otras palabras, en sentido amplio el mundo se opone, pero Dios no va a juzgar al mundo en sentido colectivo, Dios va a juzgar al mundo en sentido particular, a cada uno en sentido particular. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Ampliaremos esto más adelante. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de vuestro Padre celestial que se pierda uno de estos pequeños. Con claridad, entonces, encontramos la razón de esta declaración. El contexto nos ha mostrado la razón de esta declaración, ¿ya? El valor inestimable de una vida. Y nosotros deberíamos preguntarnos, ¿tenemos la conciencia de cuánto vale una vida? ¿De cuánto vale un alma? Pienso que la televisión nos ha hecho mucho daño, porque en la televisión y en las películas aparece un hombre con una metralleta matando a diestra y siniestra, y da la impresión que este matador o este criminal o este hombre está matando a pajaritos o animales. Y en los países como los nuestros, subdesarrollados, también la vida en sentido general es poco valorada. De ahí es que algunos pues deciden irse en yola a los Estados Unidos, porque no le dan valor a su vida. Y pareciera como que nuestros gobernantes también no le dan valor a la vida. Decía la doctora Espejo, hablando acerca de la mortalidad infantil, que el índice es muy alto. No recuerdo si ella dijo que el índice es de más de un 30, qué sé yo, un 35, un 40, no sé. Pero que en Cuba el índice es muy bajito, un 3%, 4, 5, no recuerdo. Pero el asunto es que la diferencia es significativa. ¿A qué se debe esto? A la perspectiva, a la valorización de la vida, ¿verdad? ¿Cómo se estima la vida? En la iglesia del Señor Jesucristo se tiene que tener un gran respeto por la vida. Y más que por la vida, un gran respeto por la salvación de los hombres. Primero para salvarlos y luego para contribuir que esas almas se mantengan. Y cuidar de nosotros no ser de piedra de tropiezo para que esas almas se alejen de los caminos del Señor. O para que esas almas se enfríen. O para que esas almas se enfermen. O para que esas almas, como dice el texto, tropiecen. Que nosotros mismos no seamos piedra de tropiezo. Veamos la explicación del texto rápidamente, para luego llegar a la aplicación. Por favor, versículo 14, ese es el texto que vamos a explicar. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. En la Biblia se habla de la voluntad de Dios, la voluntad expresa, la voluntad revelada y la voluntad permisiva también del Señor. Aquí se está hablando
de la voluntad expresa de Dios. ¿Cuál es la voluntad expresa de Dios? La salvación de todos los hombres. Una y otra vez la Biblia lo dice. Pero Dios, aun cuando Él produce el querer y el hacer, no es quien se decide por nosotros. Cada cual decide su salvación en el sentido de esta facultad que Dios le ha dado o de la facultad que Dios le ha dado. Si nos metemos en el campo de la teología, nos meteremos en un terreno profundo. Y en verdad no es nuestro propósito meternos en el asunto de la predestinación o de la elección divina. Ahora el propósito nuestro es el fiel al pasaje. Y el pasaje simple y llanamente lo que está diciendo es que es la voluntad de Dios que no se pierda uno de estos pequeños. Pero si usted busca en la Biblia, si usted lee la Biblia, se encontrará que en muchos pasajes se habla de que es el deseo de Dios que los hombres se salven. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Dios está revelando su deseo con relación a su pueblo. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice de la manera siguiente. Juan 7, 37. Escuche usted, por favor, por un momento. Dice la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Timoteo, capítulo 2, allí Pablo dice que es la voluntad de Dios la salvación de todos los hombres. Dios está interesado en la salvación de todos los hombres y por ende Dios no quiere que nadie se pierda. Y en el caso de los que están en el reino de Dios o de los que están en la esfera del reino de Dios, Dios no quiere que nadie se pierda en su iglesia. Dios no quiere que nadie se pierda en la esfera de la iglesia o en la esfera del reino. No. Recuerden que la salvación, aunque es instantánea por medio de la fe en Cristo, en sentido humano, la salvación debe ser completada. Y así debemos de mirarlo nosotros como iglesia. Nosotros debemos procurar completar nuestra propia salvación y completar la salvación de nuestros hermanos. Ese es el objetivo. Mire, hoy como nunca, hay un espíritu anárquico en el mundo en sentido amplio. No sé hasta qué punto los reformados tengan razón cuando dicen que lo que detiene, lo que al presente lo detiene, es el sistema organizado, es decir, el surgimiento del anticristo. Es decir, lo que lo detiene al presente es ese sistema de orden establecido. Y cuando ese sistema se ha quitado, entonces se levantará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ellos entienden que ya ese espíritu anárquico se está moviendo y da la impresión que sí. Pero no queremos ser dogmáticos con esto. Da la impresión de que en el mundo la gente no quiere gobierno. La gente no quiere autoridad. Fíjense que la gente no quiere ya el matrimonio. Las personas no quieren casarse. Hay un repudio al matrimonio porque ellos desean libertad. Ellos desean tener libre sexo. Pero no se dan cuenta ustedes que la gente ya no cree en los políticos. Miren los Estados Unidos de Norteamérica, la crisis política que hay. Eso es para que aún los mismos norteamericanos no crean al sistema, aun cuando el sistema se pueda consolidar en medio de esta crisis. Pero eso mismo está pasando en la esfera religiosa. Hay como una intención de que las iglesias locales no existan, pero eso se está haciendo de una manera muy discreta. Primero violentando el orden de autoridad. Pastores que no son pastores, pastores que son asalariados, pastores que se les importa a quienes se congreguen en la iglesia, pastores que no son celosos, pastores que no se inquietan. Y como decíamos el domingo pasado en una iglesia que fuimos, hoy en día las iglesias solamente tienen un culto los domingos en la mañana. Y eso se está introduciendo tan sutilmente que en nuestro país hay un gran porcentaje de iglesias que solamente tienen culto en la mañana. Y no resisto la tentación de decir esto. Venía escuchando la radio la semana pasada y estaban anunciando un concierto el domingo en la noche.
Y yo me dije a mí mismo, Dios mío, ¿y cómo es posible que van a hacer un concierto un domingo en la noche, cuando hay culto en las iglesias locales? Pero me respondí a mí mismo, verdad, es que hay iglesias que solamente tienen culto en la mañana. Y yo dije, en mi iglesia no va a pasar una cosa así. Estoy seguro que nadie en nuestra iglesia, pensé yo dentro de mí, nadie en nuestra iglesia podría ni siquiera pensar tal cosa, porque ese espíritu no es de Dios. El espíritu de debilitar las iglesias locales no es de Dios. Y alguien parece que osó en proponer un concierto un domingo en la noche, cuando siempre la tradición evangélica en nuestro país y en el mundo ha respetado el domingo para no hacer actividades que puedan llamar la atención de los creyentes dentro de las iglesias locales. Pero alguien osó y parece que dio en el clavo, porque hoy en día vale más la popularidad que la edificación de una iglesia local. Pero ese es un espíritu anárquico, ¿verdad?, que debilita la iglesia, que es sutil, que se mete sutilmente y nosotros no nos damos cuenta, no estamos apercibidos de lo que está pasando. ¿Y de dónde tú eres? No, yo soy cristiano. ¿Y de dónde tú te congregas? No, yo no me congrego en ningún lugar. Simple y llanamente yo soy cristiano. Ese es el espíritu de esos artistas que se están convirtiendo, que no están bajo ninguna autoridad. Mis hermanos queridos, yo quisiera también que fuera así. Yo quisiera que fuera así. Porque ¿qué es lo que más nos gusta a nosotros? La libertad. Pero yo no soy el dueño de esto. El dueño de la iglesia es Cristo. Y Él dijo que deben de haber pastores que gobiernen su iglesia. Y Él dijo que debe de haber un orden de autoridad. Y Él dijo que debemos de estar bajo sumisión. Y Él dijo que debemos cuidarnos unos a otros. Porque si no hay este orden, entonces ninguno de nosotros tendríamos compromiso. Pero usted tiene un compromiso con su propia salvación y un compromiso con la salvación de su hermano. Pero si no hay ese orden, a nadie le importa lo que le esté pasando al otro. Léase Mateo 18 detenidamente y usted verá que ese espíritu usted lo encuentra por doquier. Tenemos que desechar entonces ese espíritu anárquico. Debemos desecharlo con toda intensidad en el corazón. Dios desea la salvación de todos los hombres y por ende nosotros también debemos desear la salvación de todos los hombres. Vamos a aplicar este mensaje inmediatamente. En primer lugar, la primera aplicación, el cuidado o delicadeza que debemos de tener de no ser piedra de tropiezo al hermano. Esto que hemos visto nos enseña a tener cuidado a no ser piedra de tropiezo al hermano. En el Salmo 73 encontramos a Asaf, el salmista Asaf. Él cayó bajo una depresión terrible. Sin embargo, él dijo lo siguiente, Salmo 73, versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Este hombre tenía su problema de amargura en el corazón, pero él dijo, yo no voy a contaminar a nadie. Estoy contaminado yo y punto. No voy a contaminar a otros. Si este pasaje lo tenemos pendiente, de seguro que vamos a ser más cuidadosos cómo nos expresamos delante de los hermanos. Si tenemos una amargura en el corazón y contaminamos a otro, no estamos estimando como valiosa el alma de la otra persona. El versículo 6 dice, de Mateo 18, de la manera siguiente: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello en una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Si tuviéramos esto, mire, tratáramos como cristales delicados a los hermanos. Cuidado que se puede romper. No puedo permitir que mi hermano se rompa, que se caiga y se rompa y se estalle. Dentro de este punto aplicativo debemos considerar lo que es la libertad cristiana. ¿Qué es la libertad cristiana? Simple y llanamente el derecho que tiene todo creyente para hacer aquello que la palabra de Dios no condena. Pero al mismo tiempo ese derecho es regulado por el amor. En Romanos capítulo 14, versículo 13, Pablo habló de esto. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor.
no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros en lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice su Biblia? Es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces todo este pasaje nos habla a nosotros a tener cuidado del hermano. A tener cuidado del hermano débil. Tú estás convencido de algo, gloria a Dios. Puede hacerlo, pero ten cuidado con relación al hermano. En aquello que te sea posible hacer. No, pero a mí no me importa lo que piense el hermano. ¿Cómo no te va a importar? Tiene que importarte lo que piense tu hermano de ti. ¿Cómo no me va a importar a mí lo que ustedes piensen de mí? Claro que me importa. No soy tan liberal para decir, no importa lo que diga el hermano, lo que opine el hermano. No. Yo no debo dar ocasión de que opine mal de mí. Yo no debo dar ocasión de caer a nadie. Quiera Dios que mis años de ministerio y de cristiano no haya sido piedra de tropiezo a nadie. Si me enterase de esto, no dormiría esta noche. Y si me enterase de que he dado lugar a que alguien se caiga por mi causa, de seguro que iría a humillarme delante de esa persona y a pedirle perdón. Y a rogarle, si fuese posible, de rodillas, que por mi causa no se pierda. En segundo lugar, la segunda aplicación, el juicio de Dios se mostrará sobre el mundo, tarde o temprano, por este ser de tropiezo a los hijos de Dios. No se olviden que hay un antagonismo y seguirá habiendo un antagonismo hasta que Cristo venga entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Mire, cuando usted habla con personas estudiadas que han ido a una universidad, usted se da cuenta cómo los intelectos de este mundo, los cerebros de este mundo, se oponen a Cristo y a su obra. Cómo persuaden a los hombres a no ser fieles a Dios y a su palabra. Cómo llenan el corazón de incredulidad. Y a las mujeres a rebelarse a sus maridos y a vivir una vida promiscua. Pero esto, claro, está entre líneas. Porque el diablo no es tan descarado como creemos. Él es más sutil que descarado. Aunque a veces se muestra descaradamente, pero él es más sutil que descarado. Con que Dios os ha dicho. Por eso dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz. Y recuerden que la inmoralidad sexual siempre comienza con juegos ingenuos. Mirad a aquella jovencita que se convirtió al Señor. Pero mirad a aquel hombre con una mentalidad persuasiva y con un labio, con una lengua, con palabras fáciles. O de palabras sueltas o fáciles. Y viene a persuadir a esta jovencita, a hacerle un daño. Y ella cae. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Pero pensad en aquellos que se introducen dentro de las iglesias para desviar de la fe a otros. Porque no creamos que hay una demarcación física entre el mundo y la iglesia. Es una demarcación espiritual. No crean ustedes que de aquí para allá está la iglesia y de allá y de aquí para allá está el mundo. No, el mundo puede estar aquí adentro también, como el reino de Dios puede estar en el mundo. Y de hecho está en el mundo. Lo que estamos diciendo con esto es que no todos los que están son. Es decir, que de adentro Satanás puede tener sus emisarios para hacer caer precisamente a los fieles en la fe. ¿No dice la palabra de Dios que el enemigo siembra cizaña?
Piense usted, ¿soy yo una cizaña? No, yo soy un trigo. No, pero piense también, ¿hay la posibilidad de que yo sea una cizaña? Quiera Dios que usted no sea una cizaña, pero piénselo por un momento. ¿Estoy haciendo tropezar a otro? ¿Le estoy haciendo un daño a alguien? En vez de ser estímulo para la santidad, ¿estoy siendo de estímulo para la carnalidad? En vez de ayudar a otro a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, ¿estoy desviando a otro por el mejor camino? Si esta iglesia local no tiene ese concepto claro del valor de una alma, los nuevos que vayan llegando serán pusilánimes. Pero si tenemos la conciencia del valor de una alma, primero nos libraremos del sectarismo, aunque parezca extraño. Porque a veces da la impresión de que los que tienen el valor de un alma son sectarios, porque dicen, quédate aquí, no vaya a ningún lugar, no escuche nada. No. Ya hemos entendido y hemos visto por la palabra de Dios que Cristo no fue sectario. Pero sí cuidaremos esa alma. Esa alma para que tenga mucho cuidado. Ustedes conocen la mentalidad del pastor de esta iglesia. Nosotros creemos en la verdadera libertad cristiana. Y no coartamos los derechos y libertades de los creyentes en esta iglesia. Pero debemos de procurar ser maduros para los nuevos creyentes, solamente exponerlo a la palabra de Dios, hasta cuidarlo en el tipo de literatura que leen. Aquí hay personas que vienen y se convierten, y yo le oigo decir que están leyendo tal libro de tal autor famoso secular, y me da un dolor tan profundo, porque no es el tiempo para eso. Es el tiempo para adentrarse solamente a la palabra de Dios y a buena literatura cristiana, para que pueda tener luego el discernimiento de decir esto no es de Dios o esto es de Dios. Pero cuidado si usted quiere mostrar su intelectualidad delante de los nuevos creyentes y decirle, pero tú leíste tal novela de fulano de tal. Y tú no, usted le está haciendo de tropiezo a esa persona. No exhiba su intelectualidad. Lleve a ese nuevo creyente ¿a qué? A que conozca de Dios y de su palabra, a que se consolide en la fe. Nosotros no somos del mundo, somos de Dios. Por eso debemos de tratar de llevar a los pequeñitos a la madurez espiritual. Dios juzgará este mundo. El juicio de Dios será grande sobre este mundo. Usted no se puede imaginar que la incredulidad nunca llene el corazón de ningún creyente de esta iglesia. ¿Saben por qué yo creo que Dios va a juzgar este mundo? Porque Dios me muestra y nos muestra a diario las tragedias de este mundo. Y si Dios permite tragedias como mutilaciones, como quemaduras, como accidentes, eso quiere decir que hay un lugar de tormento más terrible que lo que vemos a diario. Es imposible que Dios pueda condenar. Bueno, eso piensa usted, pero no es imposible que una gente se achicharre aquí, se queme en esta vida, en un fuego, aún sea piadoso. Y si Dios permite que alguien sufra, que alguien tenga un accidente o una mutilación o una quemadura, eso quiere decir que Dios no es tan ingenuo o tan bonachón como para decir, caramba, hizo caer a muchos creyentes, pero mira, no fue tampoco tan malo. Dios no puede ser chantajeado. Si Él dice aquí que mejor le hubiese sido no haber nacido, como dice el pasaje con claridad acerca de la profundidad de la mar, de una manera tan dramática, por favor permítanme leerlo nuevamente. Dice el texto, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mire, si Dios dice esto, es porque la cosa es seria. El día lo declarará. El día dirá la magnitud de esta condenación y de este juicio. Esto es para que todos los que estamos aquí temblemos en ese sentido. O si Dios juzgará al mundo. Y Dios juzgará a aquellos que hicieron tropezar a los hijos de Dios. Pensando ahora en aquellos artistas del mundo que se han convertido. Ellos están jugando con candela. Están jugando con candela. Yo quisiera mencionar nombres, pero la prudencia me dice que no. Están jugando con candela. Y muchos pastores están jugando con candela también. ¿Saben cuántos jóvenes están en fiesta y en discoteca y los domingos están en iglesias evangélicas? Muchos. ¿Cuántos jóvenes saben que tienen que renunciar al pecado y a la fama? Y porque le han dicho que no, que allí pueden dar mejor testimonio, tienen esa ambivalencia. Y piensa que hasta un favor le están haciendo a Dios. Pero ¿a cuántos están haciendo tropezar de la verdadera fe? Porque hermano, con nuestra depravación no se juega. Libéreme a mí un chin o un poco de la esfera de la gracia. Libéreme un poquito de la esfera de la misma iglesia.
y usted encontrará a un pastorcito descarriado, depravado y corrompiéndose. Esa gente está liberada de esfera de gracia, de piedad y de santidad. Ellos son cristianos de rótulo, cristianos porque da brillo, cristianos porque sufrieron en algún momento alguna depresión determinada o un problema existencial, pero no cristianos de corazón. Ellos están haciendo tropezar a muchos, se pierden ellos y están haciendo perder a muchos, porque eso no es el cristianismo. Apliquemos eso mismo a la prostitución, es una profesión. Entonces tú puedes ser cristiana y prostituta porque a la larga es tu cuerpo, no es tu alma. La diferencia es que uno usa su labio y otro usa otro órgano de su cuerpo. Simple y llanamente. Pero tanto el labio como el otro órgano del cuerpo, ambas cosas deben de ser para la gloria del Señor. ¿Les asusta lo que estoy diciendo? La Biblia es más cruda que yo. Nuestros cuerpos deben de ser templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo le digo a una prostituta que se gana la vida prostituyéndose? ¿Cómo le digo que deje la prostitución? Que es una nueva criatura. Si al mismo tiempo yo estoy utilizando mi voz para el mundo. Alguien dirá, pero ese es mi trabajo. Sí, pero es que tu trabajo es pernicioso. Y todo lo que sea pernicioso es de piedra de tropiezo para los demás. Recuerdo en la radio estábamos hablando de este tema y una señora me llamó de una casa disquera. Yo me imagino qué casa disquera es una casa, probablemente sea la casa disquera cristiana más grande del país. Y la señora me llamó, me dice, mire, mi esposo está en los Estados Unidos y yo le he estado escuchando a usted y nosotros queremos dejar de vender música impía para dedicarnos solamente a la música cristiana. Porque este sello graba la música impía y vende música impía y ambos son cristianos y venden música cristiana. Pero ella sabía dentro de su corazón que eso no está bien. No, pastor, no, pastor, nada. Ella está actuando correctamente. Ella tiene que romper con esa música impía y dedicarse solamente, si se va a dedicar a ese negocio, dedicarse a algo que glorifique al Padre Celestial. Sí, pero es un asunto de conciencia. Promover el pecado es asunto de conciencia. Es asunto de hacer tropezar a muchos. ¿Y no escucharon ustedes la historia de José Luis Rodríguez? ¿No la escucharon ustedes? José Luis Rodríguez se fue al campo, literalmente. Así como decía una de sus canciones, vámonos Lila al campo, Lila, Liliana y Nínive, si así se llamaban. Y se fue al campo literalmente. Pero alguien le dijo en el campo, José Luis, tú no tienes que irte al campo. Tú no tienes que irte al campo a sufrir tanto. Tú puedes seguir con tu arte y ser cristiano al mismo tiempo. Y José Luis Rodríguez lo creyó. Y de ahí surgió aquella famosa telenovela donde injertaron al Puma. Porque fue un injerto en aquel tiempo, el injerto del Puma. Y el diablo le ha dado más fama y popularidad de la que usted se puede imaginar. De ahí se hizo el gran Puma él, después que se descarrió. Y todavía dice él que es cristiano. Pero ¿a cuántos ha hecho tropezar? No solamente ha tropezado él, sino cuántos probablemente se han ido al infierno por su causa. ¿Cuántos se han dado un tiro por sus canciones de amargue en vez de glorificar a Dios con su voz? Pero él oyó la voz de aquellos que le decían, tú puedes. Y esto no me lo inventé yo, esto me lo comunicó un amigo del mismo José Luis Rodríguez, uno de los que participó en Maravilla 76. Me lo dijo almorzando en la casa de mis padres. Es decir, que esta es la realidad. Esta es la realidad del mundo y esta es la realidad de aquellos que se disfrazan, ¿ya? Y que toman la piedad al mismo tiempo como fuente de ganancia. El juicio de Dios no se tardará. Y por último, el cuidado que debemos tener de nuestra propia salvación. El cuidado que debemos de tener de nuestra propia salvación. Versículos 8 y 9 del capítulo 18. Dice la Biblia, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Llévalo al médico para que te ponga una grasita o un bálsamo. No. Es tan dramático el asunto que dice, córtalo y échalo de ti. Usted no ha escuchado a personas que dicen, es que yo soy tan débil. Acabe con ese sentimiento de autoconmiseración. Si usted quiere venir al reino, usted no puede ser débil. Usted tiene que ser fuerte. Sí, pero es que, no es que Cristo es misericordioso. Bueno, es Cristo que dice aquí, córtate la mano. Es Cristo que te dice a ti, sácate el ojo. La mano más importante y el ojo más importante. Lo que te está diciendo aquí es, resuelve rápidamente. Aquí no te está diciendo que te corte la mano literalmente, ni que te saques el ojo literalmente, porque el problema tuyo es el corazón.
En verdad lo que debería extirpar es tu corazón en dado caso. Algunos se han extirpado sus órganos genitales, pero con eso se resuelve el problema, jamás. Jamás. Hubo uno que dijo, era tanta la pasión y el deseo, y yo quería dedicarme al monasterio, quería dedicarme a la religión, que tuve que amputarme mi órgano viril. Ese no es el problema. Aquí es cortar radicalmente con aquello que te impide venir a los pies de Cristo, o con aquello que te impide perseverar en la gracia de Dios. Oh, pastor, yo estoy ganando tanto dinero en este trabajo, si usted supiera, pero ese trabajo me está matando mi vida espiritual. Renuncia. Corta con eso rápido. ¿O acaso no estimas tú como valiosa tu vida, tu alma? ¿O es más valioso para ti lo que tú tienes que lo que tú eres o quien te salvó? O lo que tú has recibido de parte de Dios, que es lo más grande, la salvación de tu alma. Tiene que romper con eso radicalmente. Pero voy a quedar en la pobreza. ¿Y qué es más importante? ¿Quedar en la pobreza y entrar al reino de los cielos o ser rico y perder tu vida? Yo entiendo que lo más importante es ganar tu alma. Gánala. Y debo decir, como a manera de consolación, que dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Si José Luis Rodríguez hubiese dicho, no, yo muero en pobreza, a lo mejor gana su matrimonio y gana a sus hijas y hubiese sido feliz ahora. Y a lo mejor hubiese tenido gloria terrenal, porque Dios también da gloria terrenal dentro de la fe, con humildad. Y a lo mejor no, pero en el día del Señor, de la venida del Señor, hubiese resplandecido grandemente, porque el Señor le hubiese dicho, José Luis, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Porque todo aquel que renuncia a lo que posee, recibirá más en esta vida. Y dice la Biblia, y también la vida eterna. Es decir, que ese es el principio cristiano. No puede haber dualidad o ambivalencia. O somos o no somos. O estamos o no estamos. El cristianismo en esto es radical. En el sentido de que debemos de cuidar lo más valioso. Por eso Pablo dijo que cuidemos nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Con temor y temblor. Tienes que mudarte de casa porque sabes que ese lugar no te dé provecho. Arráncate de ahí. Muévete de ahí. Tienes que trasladarte de un lugar a otro porque entiende que sería de mayor valor para tu vida de piedad. Actúa. Mire, cuando venga un buen pensamiento en cuanto a su vida de santidad, no lo piense dos veces, ni se lo comunique a su esposa, ni a sus hijos, a nadie, ni al pastor. Hágalo cuando sea bueno. Algo que tenga que ver con el bienestar de su vida espiritual. No lo piense, porque hasta el pastor puede ser usado por el diablo para que usted no haga lo que usted quiere hacer en el sentido espiritual. Hasta el hermano más espiritual le puede decir, pero ¿y cómo usted va a hacer tal cosa? ¿Y cómo puede ser posible? No, ve más al paso. Cuando Dios le ponga algo bueno en su corazón, para bien de su alma y para bien del reino de Dios, no lo piense dos veces. No lo piense dos veces. A mí me ha pasado que lo he dejado para el otro día y después, en ese trajín o en ese intervalo, me he puesto a pensar, pero ven acá, pero no. Y después cambio de parecer y me perdí la bendición. Cuando venga un sentimiento bueno y un pensamiento bueno, hágalo. Y aunque le venga después el pensamiento, ¿y por qué lo hice? Pero ya lo hizo. Y después usted se dará cuenta cuando usted vaya a la iglesia, porque ahora todo el mundo está pensando, es verdad, debemos de estar santos, debemos de hacer muchas cosas, debemos cortar, pero cuando lleguemos a la casa probablemente el diablo te susurre por el camino, y si tú no tienes fuerza interna de voluntad, tú vas a decir, sí, pero yo creo que al pastor se le fue la mano. No se me fue la mano, no he sido lo radical que he debido ser. Mi papá siempre hacía el cuento de la persona a quien el Señor le dice que diera, que ofrendara. Y entonces el hombre miraba así, sacaba las papeletas que tenía en los bolsillos y el Señor le decía que era la de alto valor. Y entonces venía una voz que le decía, no, es la otra que tiene que dar. Entonces mi papá siempre decía que este creyente le decía, mira diablo, estate tranquilo, que si me sigue tentando lo voy a echar todo. Y esa debe ser la actitud cristiana. Con Dios nunca se pierde, créamelo. Cuando usted vaya a un mortorio o cuando la muerte suya se acerque, usted verá cuán valioso ha sido lo que usted ha ofrendado para Dios. Ahora no, porque ahora vienen las tentaciones, los problemas. Pero mire, cuando usted esté en el ocaso de la muerte, que recuerde, yo ofrendé tanto para Dios. La obra de Dios se hizo porque yo, por la gracia de Dios, me desprendí de algo. Mire, usted morirá con una sonrisa. Pero qué triste es que venga un infarto y que a usted no le dio tiempo a ofrendar mucho de lo que usted tiene.
Qué triste, porque a la larga otros lo van a usar y usted se irá al cielo sin nada, simple y llanamente. Y óigame, esto no es una persuasión de mercadeo cristiana, no. Líbreme Dios. Dios es testigo que no puedo hacer tal cosa, pecaría contra Él. Y el mensaje que estoy hablando me caería encima de mi propia cabeza. Líbreme Dios, le tengo temor a Dios, pero estoy presentando una realidad que tiene que ver conmigo mismo. John Wesley, cuando se le digo a John Wesley, si tú fueras a morir esta noche, ¿qué tú harías? Si te dijeran que vamos a morir mañana, ¿qué tú harías? Lo que he venido haciendo por espacio de tantos años. Predicar en la mañana, predicar en la tarde, predicar en la noche y orar. Quiera Dios que esa sea nuestra norma también. Cuidemos de nosotros, cuidemos de nuestro corazón, cuidemos de nuestras almas y procuremos también cuidar de nuestros hermanos en la fe. Y estimemos valiosa nuestra vida y valiosa la vida de las personas que nos visitan, las personas que son miembros de esta iglesia local. Que Dios les bendiga mucho, hermano. Señor, danos sensibilidad espiritual, danos visión espiritual, danos claridad de entendimiento, danos corazones buenos para aceptar y aplicar tu palabra. Como bien dijo Santiago, que con mansedumbre recibamos la palabra que ha sido implantada. Ayúdanos a ser mansos en ese sentido. Padre, prospera esta iglesia, dándonos un alto concepto de lo que es la salvación, de lo que es la vida, y que podamos cuidarnos todos mutuamente. Que esta sea una iglesia de celadores, de vigilantes, de guachimanes, de cuidadores de salvación. Que cuidemos la nuestra y cuidemos la salvación de los demás. Ayúdanos como iglesia, te lo pedimos. Mira, ahora que pensamos ir a este lugar que tú nos has dado y que pensamos en febrero pagar el dinero restante y hemos echado toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros, te pedimos que te glorifique en nuestra visita a aquel lugar. Sacrificamos nuestro apetito y nuestra hambre ahora para deleitarnos en esta obra hermosa que tú estás realizando. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha sido de edificación a su vida, hágalo transferible. Para mayor información del ministerio Todo el Consejo de Dios, llámenos al teléfono 596-1791, código de área 809, Santo Domingo, República Dominicana.